Muy buenas, vamos a continuar en este segundo vídeo hablando de, bueno, pues de cómo realizar un proyecto de investigación educativa, ¿no? En este segundo vídeo me gustaría que hablásemos del marco teórico, del método y de decisiones importantes que debemos tomar a la hora de planificar y de llevar a cabo un estudio a través de una investigación cualitativa. En primer lugar, cuando hablamos de marco teórico, bueno, es algo que suscita muchas veces temor en los estudiantes. Y el primer consejo que os quiero dar es que no le llamemos marco teórico. Bueno, al fin y al cabo, pues vamos a ver una serie de apartados claves, como son pues, la descripción del marco legal en el que nos movemos, cuál es la situación de referencia, cuál es la delimitación de los conceptos claves que vamos a hablar en nuestra investigación, qué enfoques teóricos, cuáles son, bueno, pues las investigaciones previas que se han hecho sobre este tema en cuestión y bueno, todo ello lo vamos a conformar en ese marco teórico que no necesariamente se tiene que llamar así, ¿no? Por tanto, lo primero es eso, no se titula marco teórico. En definitiva, no es el rollo que vamos a alargar sobre, bueno, la teoría que va a ayudarnos a engrosar el trabajo. No es un cortapega de otros trabajos realizados, de otras investigaciones. Por tanto, vamos a intentar darle un título que exprese realmente su contenido. Por ejemplo, bueno, pues factores personales e institucionales en el éxito educativo de las personas en riesgo de exclusión o en las personas, digamos, con discapacidad. La educación inclusiva y sus aportaciones a la inclusión educativa y social. Y en definitiva, lo que vamos a hacer es un discurso personal explicando, bueno, pues la naturaleza del contexto en el que vamos a enfocar nuestra investigación, qué posicionamiento teórico adoptamos respecto al mismo, y bueno, que le va a dar también sentido a nuestra investigación, ¿no? Es muy importante tener presente que es una tarea que se va a realizar durante todo el TFM, ¿no? Especialmente, bueno, si se trata, como hemos dicho, de una investigación cualitativa. ¿Qué vamos a incluir en el marco teórico? Pues posiblemente vamos a hacer una descripción del marco legal, del contexto en el que estamos desarrollándonos o desarrollando nuestra investigación. Vamos a hablar, bueno, del marco legal y jurídico que, bueno, pues va a hacer referencia a la protección de menores en situación de desamparo, en situación de riesgo, o de las personas, bueno, que no está propiciándose en ellos una inclusión debido a que tengan una discapacidad sensorial o cognitiva. Es decir, qué estadística significativa hay al respecto. También, bueno, pues vamos a hacer una delimitación bueno, de los conceptos importantes, los conceptos claves, ¿no? Una conceptualización de los mismos, qué enfoques teóricos hay al respecto, ¿no? Qué conceptos, qué características, bueno, qué enfoques teóricos hay, ¿no? También la revisión que, bueno, hayamos hecho de la bibliografía, de las investigaciones previas al respecto. Aunque creamos que no se ha investigado, es muy probable que sí se haya investigado algo sobre eso anteriormente. Por tanto, bueno, es una de las principales cuestiones, ¿no? Cuando hablamos del método, la primera pregunta que nos hacemos es ¿objetivos o hipótesis? ¿No? Bueno, es importante, sí, una integración metodológica, pero también para un TFM, como ya hemos dicho, la investigación cualitativa no consiste en hacer más entrevistas o hacer menos, ¿no? O hacer más observaciones o menos, sino que es importante plantear un método y un diseño claro. Por tanto, esa es la primera cuestión. Objetivos o hipótesis, ¿no? Los objetivos van a suponer mmm, concretar qué es lo que queremos estudiar en relación a ese problema que hemos dicho antes en el vídeo anterior. Van a especificar, bueno, cuáles son esas dimensiones principales o cuáles son esas cuestiones importantes que van a conformar nuestro estudio. Por su parte, las hipótesis pues, son posibles respuestas que el investigador adelanta al problema planteado o no necesariamente las plantea a priori, sino que como vimos también cuando hablamos de la teoría fundamentada, van a ser hipótesis emergentes, muy habitual en la investigación cualitativa. Tienen que estar, por tanto, basadas en algo, en una teoría, en una investigación, en una experiencia previa, en el análisis de los datos. ¿Cómo perciben su futuro los jóvenes acogidos en la residencia X y qué estrategias se ponen en práctica para conseguir sus metas a medio y largo plazo? Esa sería la pregunta de investigación, ¿no? El objetivo, pues, sería, en este supuesto,
conocer en profundidad las perspectivas de los jóvenes respecto a su futuro socioeducativo, identificando sus principales temores y preocupaciones. Ese sería el objetivo, ¿no? ¿Y cómo se plantearía eso en una hipótesis? Bueno, pues las perspectivas de los jóvenes sobre su futuro socioeducativo son negativas y son pesimistas. Algo que en una investigación de corte cuantitativo o bajo una teoría hipotético-deductiva sería distinta a la de una inductiva en la que esas hipótesis van a ir emergiendo, no las tengo que plantear a priori. Como decía, ¿no? La integración metodológica. Cuando las preguntas de investigación que nosotros planteamos pues son complejas, combinar distintos métodos pues permite también dar una mayor profundidad de análisis, llegar a una comprensión, por tanto, más integrada, ¿no? Más compleja de los fenómenos educativos. Por eso, bueno, pues cada vez es más habitual personas que, bueno, incluyen metodologías mixtas, ¿no? Mixed research, ¿no? Claro, no son necesariamente añadir cuantitativo y cualitativo, o al revés, ¿no? Sino que va a permitir integrar la información a través de distintas fórmulas, ¿no? Ahora bien, en el marco de un TFM, como os digo, ¿no? A lo mejor es un exceso de ambición, el querer, bueno, digamos, incluirlo todo, ¿no? Entonces eso puede sobrepasar las posibilidades que tenemos, ¿no? Es mejor concretarse en alguna cuestión concreta y, bueno, si vamos a hacer una investigación cualitativa, que nos enfoquemos en algunos de los métodos, como por ejemplo hablamos en el tema correspondiente de la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, ¿no? Pero claro, también tenemos que tener presente que no es investigación cualitativa si simplemente, bueno, lo que hacemos es indagar en una serie de objetivos que sean así vagos, que no definen las variables, o si, digamos, elegimos una técnica de recogida de información abierta, que la aplicamos de forma cerrada, con un número muy limitado de participantes. Por tanto, el resultado de esto va a ser pues una investigación cuantitativa que va a tener todos los defectos de una cualitativa y viceversa. Es decir, que tenemos que centrarnos, ¿no? Es decir, en el caso de indagar un objetivo, bueno, pues conocer las opiniones de los mediadores socioculturales en la zona X, frente a indagar en la forma en que los mediadores socioculturales de la zona X conciben su práctica profesional y analizar la coherencia entre sus concepciones y sus prácticas reales. En el caso segundo, ¿no? Es decir, que cojamos una técnica de información abierta y la apliquemos de forma cerrada. Bueno, pues una entrevista que sea supuestamente abierta, que se aplique igual a todos los informantes. Bueno, pues eso es distinto, ¿no? O una observación supuestamente abierta que no recoge, bueno, los hechos en todo el marco contextual, ¿no? También, bueno, importante hablar del método, ¿no? Tenemos que describir el método. ¿Qué orientación va a tener nuestra investigación? ¿Qué enfoque va a tener? Más allá de decir que se trata de una investigación cualitativa, ¿vale? Decimos, oye, pues un método que va a llevar un enfoque etnográfico o va a estar basado en la teoría fundamentada o va a tener un enfoque fenomenológico o de investigación-acción participativa o un enfoque narrativo o un enfoque etnometodológico. El método, al fin y al cabo, como hemos dicho también en otras ocasiones, va a representar la lógica desde la cual nos vamos a aproximar a la investigación. Es lo que le va a dar coherencia, es lo que le va a dar sentido a todos los objetivos que nos planteamos. Por tanto, vamos a reflejar cuál es nuestra percepción respecto a lo que vamos a estudiar, cuál es nuestro planteamiento inicial. Bueno, si hablamos del diseño, bueno, muchas veces hablamos de estudios de caso, ¿no? Digamos que un estudio de caso pues puede ser también el diseño de cualquier investigación cualitativa. Si hablamos de tipos de estudios de caso, según el número de casos que vamos a integrar en un estudio, podemos hablar de un caso único que va a reunir, por ejemplo, pues todas las condiciones que me permita generar una teoría, modificar una teoría, o bien, bueno, algo que es un fenómeno raro o particular o revelador de un fenómeno concreto, o casos múltiples, ¿no? Que me va a permitir comparar respuestas ante un problema dado para, bueno, pues ampliar una teoría. Jin, bueno, pues habla de distintos tipos de estudios de casos según los objetivos
que nos planteamos en nuestro estudio. Podríamos hablar de un estudio de caso descriptivo o exploratorio o ilustrativo o explicativo, ¿no? En función de cuáles sean sus intenciones, ¿no? ¿Qué decisiones importantes tenemos que tener a la hora de planificar un estudio cualitativo? En primer lugar, tenemos que tener un plan, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la selección de participantes? ¿Cuántos participantes van a conformar nuestra muestra? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para la recogida de información? ¿Cómo vamos a hacer el análisis? ¿Qué orden, qué estructura va a llevar? Todo esto es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de la selección de los participantes, digamos, es una de las grandes preguntas que nos planteamos cuando hacemos una investigación cualitativa, ¿no? Es decir, ¿qué muestra mínima es necesaria, ¿no? Y eso dependerá mucho de cuál sea nuestro objetivo y qué aportación pretendamos plantear, ¿no? ¿Queremos aportar conocimiento sólido sobre las experiencias de un colectivo determinado? ¿O queremos mostrar pues, de un modo más cualitativo distintas formas de percibir, distintas formas de experimentar una realidad dada, ¿no? Tenemos que incluir individuos hasta que lleguemos a ese concepto que también hablamos en otro vídeo en relación a la teoría fundamentada, que es el concepto de la saturación teórica. Es decir, la muestra que hagamos va a estar condicionada a la información adicional que me vayan arrojando nuevos informantes. Si yo incluyo nuevos informantes, nuevos miembros a esa muestra que no me arrojan más información, digamos, relevante, no tiene sentido seguir muestreando, por tanto esa muestra está saturada, ya ha terminado, y a lo mejor eso puede ocurrir con 4, con 5, con 3 o con 10. Es muy importante alcanzar esa saturación, es decir, indicar que ya se ha llegado a la saturación teórica. ¿Cómo se ha alcanzado? ¿Qué problemas? Bueno, son los que nos hemos encontrado, ¿no? Durante esa selección de participantes. También, bueno, importante, como digo, tener un número razonable, es decir, entre 5 o 10 entrevistas, si es que optamos por una investigación colectiva basada en entrevistas, o en el caso de historia de vida, una historia de vida puede ser suficiente, o una observación prolongada de un contexto determinado, o también, bueno, pues en función de la conveniencia, lo cual nos puede ser planteado incluso los objetivos de investigación, o por cuotas, o lo que me interesa es resaltar extremos, o puntos críticos, o situaciones inusuales. Por tanto, tenemos que indicar muy claramente en el apartado de participantes o de muestras, ¿no?, los criterios de esa selección muestral. Identificar claramente las características más importantes de esos participantes y el proceso que hemos realizado para acceder a esos participantes, ¿no? También, bueno, tenemos que tener presente que en el apartado de discusión, conclusiones, que nuestra intención no es generalizar, sino que los resultados reflejen la perspectiva de esas personas que estamos investigando, lo cual en la investigación cualitativa es habitual. Lo que no lo es querer establecer teorías universales, ¿no? Respecto a la recogida de información, hemos también detallado en otro vídeo cómo hacerlo según una metodología concreta, que es la teoría fundamentada, pero dependerá un poco del enfoque y de los objetivos que tenga nuestro estudio. Dependiendo de esos enfoques, pues podemos hacer una recogida de información o de datos empíricos del trabajo de campo a través de entrevistas. Ya hemos visto también otro vídeo que os he grabado respecto a las entrevistas, ¿no?, los tipos de entrevistas, que, aspectos a tener en cuenta cuando hacemos entrevistas para investigaciones cualitativas. También, pues podría ser a través de observaciones, a través de documentos, a través de narraciones, de grupos de discusión. Todo eso lo hemos visto detalladamente en el análisis de datos en otro vídeo. No me voy a extender aquí mucho más. Para ello, tenemos que tener claro una serie de reglas a aplicar, como es, en primer lugar, la apertura, es decir, partir solo de temas generales o esquemas que estén implícitos. También la flexibilidad, ¿no?, es decir, capacidad de incorporar nuevos elementos. La estrategia del embudo, ¿no?, que habla Sparley, ¿no?, es decir, que vayamos viendo de lo general más específico, ¿no?, poder hacer comprobaciones cruzadas, triangulación, que también tengamos creatividad a la hora de hacer esa recogida de información, ¿no? Y por último, este bloque del que quiero hablaros ahora es, de decisiones importantes, ¿no?, cuando estamos planificando y ejecutando un estudio. Y sobre todo
con respecto al análisis, ¿no? Bueno, pues antes del análisis también tenemos que tener presente estas cuestiones, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, el análisis debe ser simultáneo a la recogida de información, algo que también hemos abundado en otros vídeos. Es decir, yo no tengo que esperar a terminar de hacer todas las entrevistas para empezar a analizarlas. No, tengo que ir analizándolas conforme voy haciéndolas, porque además sí van a ir apareciendo teorías emergentes y voy a llegar a un concepto de saturación teórica, ¿no? También, bueno, que tengamos clara una serie de ideas generales, ¿no? Antes de empezar. Digamos que quizás sea la tarea más compleja, ¿no? En el proceso de investigación. Es decir, que tengamos una visión general. También importante, bueno, pues identificar temas, es decir, categorías o sistemas de categorías que confluyan en significado, que podamos extraer también esos significados, que tengan, digamos, unos rasgos comunes, ¿no? Obviamente también hay programas informáticos que nos pueden ayudar a ello, que al fin y al cabo son herramientas que nos vamos a apoyar en ellas para hacer esa clasificación. Podemos hablar de Atlas-T, podemos hablar de NVivo. Bueno, pues hay bastantes programas, pero el análisis en sí lo tiene que hacer el investigador, ¿no? Eso nos puede ayudar a aglutinar en categorías y a poder resaltar áreas temáticas de significado, ¿no? También otra cuestión importante durante el análisis, bueno, tenemos que leer, releer, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no parar de leer la información. Tenemos que hacer unos mapas conceptuales que nos ayuden a, bueno, ver por dónde va la información, qué flujos de información se van extrayendo, ¿no? Identificar trozos de los textos, segmentos textuales que tengan una significatividad importante respecto a lo que estamos investigando, ¿no? Respecto a esa categoría determinada que hemos determinado, ese área de significado propio. También buscar contradicciones, ¿no? Casos opuestos, ¿no? Que opinan, digamos, uno frente a otro, que divergen en cierto modo, o casos típicos, ¿no? También, bueno, es importante, bueno, pararnos en los matices, ¿no? En eso que parece que está ahí subliminalmente, ¿no? Y cómo esos matices están relacionados con el contexto en el que se producen, ¿no? En definitiva, bueno, que seamos capaces de interpretar, ¿vale? Presentar distintas perspectivas, documentarlas con citas, incluso con ilustraciones, mapas gráficos, ¿no? Y que seamos capaces de interpretar, pues, la opinión en base a los datos, a la teoría que se está formulando. Y bueno, pues además, seguimos hablando del análisis, es importante indicar el proceso, cómo se está haciendo ese proceso de categorización, qué resultados de categorización y de codificación. También, bueno, que mostremos distintas tablas de concurrencia, cosas que ocurren, digamos, y que correlacionan, ¿no? De esos códigos que hemos ido desarrollando, de esas categorías, que puedan dar también un soporte argumental a nuestro discurso, ¿no? Ver también qué procedimientos hemos estado empleando, ¿no? Si hemos estado triangulando, si hemos estado comprobando con los participantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, respecto al orden y a la estructura, hay que tener en cuenta que no hace falta ir imitando la estructura que lleva un informe de investigación cuantitativa. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, nos puede impedir ilustrar la lógica de nuestro estudio. Incluso puede llevarnos a incurrir en errores, sobre todo a nivel de lenguaje, ¿no? Que utilicemos una terminología inadecuada para una investigación cualitativa. Pero sí es necesario que demos buena cuenta de las decisiones metodológicas que hemos ido acometiendo, que hemos adoptado. Es decir, en qué criterios nos basamos, ¿no? ¿Qué cuestiones? Pues, por ejemplo, indicar qué criterios hemos seguido en la selección de la muestra. ¿Qué limitaciones pues puede tener para nosotros incorporar algunos informantes claves, ¿no? Oye, pues lo que pasa es que aunque tiene la información, pues no estaba muy dispuesto a darla o a hablar, ¿no? Mostrar también o ejemplificar las distintas estrategias de recogida de información que hemos hecho. Y por último, bueno, pues también es muy importante que podamos usar tablas, ilustraciones, figuras que al fin y al cabo pues capturen pues todas las evidencias y que representen de algún modo cómo se ha ido desarrollando el proceso metodológico. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención
y espero, bueno, que el siguiente vídeo también os ayude a, bueno, seguir elaborando un estudio, una investigación de corte cualitativo.